Imagina que tienes un mapa increíblemente complejo y casi borroso. Ajá. Y si te dijeran que existió una forma de encontrar el mapa original, el nítido, el perfecto, del que salió esa copia. Y que al estudiarlo, claro, podrías entender los secretos del mapa complicado. Exacto. Pues bienvenidos. Hoy nos sumergimos en un trabajo que hace precisamente eso, pero bueno, en el universo abstracto de las matemáticas. Efectivamente. Tenemos delante un artículo de investigación de Trantyalam y Ngo Viet Trung. El título es Buxbaum-Ness and Castelnuovo-Montfort Regularity of Non-Smooth Monomial Curves. Un título potente. Desde luego. Y la misión que se proponen es analizar un método para estudiar unas estructuras algebraicas muy complejas, las curvas monomiales no lisas, usando una versión, digamos, idealizada de las mismas. Vale, entonces nuestra misión hoy es desentrañar esta técnica. Eso es. Vamos a ver qué son estas curvas monomiales y por qué eso de no lisas es un verdadero desafío. Y profundizaremos en el concepto clave, la macaulifficación finita. ¿Qué es esa herramienta para encontrar el mapa nítido, por seguir con la analogía? Justo. Y luego veremos cómo este método permite caracterizar propiedades que en esencia nos dicen cuán predecible o bien comportado es un sistema. Perfecto, pues empecemos por el origen. A ver, el artículo nos sitúa en el estudio de los anillos de coordenadas, que no es más que la traducción de estas curvas geométricas al lenguaje del álgebra. ¿De acuerdo? Y dentro de este mundo hay una categoría de anillos que son, digamos, el estándar de oro, el ideal de buen comportamiento. Los anillos Cohen-Macaulay. Esos mismos. Son estructurados, predecibles, vamos, todo lo que un algebrista podría desear. Y claro, para entender a los buenos, a veces hay que conocer al chico mal original, ¿no? Justo. El artículo recuerda el ejemplo histórico que lo empezó todo. El anillo kx cuarta, x cubo y, xy cubo y y cuarta. Que fue el primer ejemplo conocido de un anillo que no es Cohen-Macaulay. Exacto. Es el rebelde que demostró que no todo en el universo algebraico era, pues, orden y armonía. Y ser no Cohen-Macaulay es como decías, tener un motor que funciona, pero Pero de una manera impredecible, con unas reglas internas muy enrevesadas. y aquí es donde la idea central del artículo brilla. ¿Qué proponen? Lo que proponen no es intentar arreglar ese motor complejo. Es algo mucho más elegante. A ver. Proponen encontrar el plano original, el diseño perfecto del que se desvió ese motor. A esto lo llaman la macaulifficación finita que denominan R estrella. R estrella, o sea, para cada anillo complicado, R, buscan un anillo perfecto, RA, Que sea con macule, que contenga al original. y que la diferencia entre ambos sea pequeña. Pequeña y controlable. Eso es. La diferencia, el cociente RR, debe ser de longitud finita. Lo que significa que la discrepancia es medible, no es infinita. Precisamente. El teorema 1.1 es la piedra angular de todo esto. Garantiza que esta maculaificación no solo existe. Sino que es única para cada anillo. Exacto. Pero espera, una pregunta. Si esta versión idealizada, la R, existe pero es un objeto teórico, ¿no estamos cambiando un problema por otro igual de difícil? Buena pregunta. Quiero decir, ¿dónde está la ganancia práctica si R es tan difícil de calcular como el anillo original es de entender? Esa es una objeción fundamental, y el propio artículo la reconoce, ¿eh? La definición teórica de R no es constructiva, no te da una receta. Ajá. La verdadera utilidad del método reside en un atajo. Y el corolario 1.4 nos da la clave. ¿Y cuál es? Si eres lo suficientemente astuto, digamos, como para encontrar otro anillo Cohen-Macauliano, llamémoslo KN, que esté a medio camino. ¿A medio camino? Sí, que contenga a tu anillo complejo KM y que a su vez esté contenido en la macaulaificación KM. Vale. Pues entonces, ese KN que has encontrado es la macaulaificación, no hay otro. Ah, ya entiendo. No es una varita mágica, sino más bien una especie de test de verificación. Exacto. Si tienes un buen candidato para ser la versión idealizada, esta teoría te permite confirmar si lo es o no. Y en ese sentido, el punto V del teorema me parece fascinante. Conecta H1m, Km, con el cociente Km, Km. Es una conexión muy, muy profunda. H1m, Km, es en términos técnicos un objeto de cohomología local. Mide la profundidad de las imperfecciones del anillo. Ya. Y lo que ese isomorfismo nos dice es que esa medida abstracta de la imperfección es exactamente igual a la diferencia tangible, medible,
entre el anillo real y su versión idealizada. Vaya. Es como si un diagnóstico médico abstracto coincidiera perfectamente con la diferencia física entre un órgano enfermo y uno sano. Es una analogía perfecta. Una conexión matemática preciosa. Vale. Bien. Una vez que tienen esta herramienta, la macaulificación, la ponen a prueba. La primera aplicación es para estudiar algo llamado Buxbaum-Ness. Ajá. Si los anillos Cohen-Macaulay son los motores perfectos, ¿qué son los de Buxbaum? Pues son, digamos, el siguiente nivel de buen comportamiento. Son motores con una imperfección, sí, pero una imperfección conocida, Controlada. controlada y predecible. Y la proposición 1.6 usa la macaulificación para darnos un criterio muy intuitivo para identificarlos. ¿Qué dice? Dice que un anillo es de Buxbaum sí y solo sí al combinar cualquier parte del motor complejo con cualquier parte de su plano ideal, el resultado nunca se sale del motor complejo. Me gusta esa imagen. O sea, la imperfección está contenida, no explota al interactuar con la perfección. Exactamente. La imperfección es estable. Pero claro, ¿cómo se traduce eso a algo que se pueda calcular? Y ahí es donde la cosa se complica un poco, y donde vemos el verdadero trabajo matemático. Claro. El teorema 1.12 traduce esa condición a unas sobresecuencias de números, gm plus gn igual a 2gm. Pero la verdadera complejidad la revela el lema 2.1. ¿Vale? Para verificar esta condición, hay que comprobar un sistema de desigualdades lineales para cada ideal de Poset simétrico. Ideal de Poset simétrico. Eso es una ozonte intimidante. Lo es. Te confieso que la primera vez que vi esa definición necesité un café bien cargado y una pizarra para desglosarla. Me lo imagino. Pero para que nos hagamos una idea, es una forma muy estructurada de describir las relaciones de mayor o menor entre los exponentes. Y es muy laborioso a mano. Entonces, realmente se ha simplificado el problema. Ahí está la cuestión. ¿Lo hemos simplificado o solo lo hemos transformado en otro igual de difícil? Pero creo que esa es la clave. No lo han simplificado para un humano con lápiz y papel. Sí, ¿no? Lo han transformado en algo que un ordenador puede verificar de forma sistemática y eficiente. Cierto. Han convertido un problema de estructura algebraica abstracta en un problema de chequear desigualdades numéricas, y con eso los resultados son muy potentes. Los teoremas 2.4 y 2.7 son el núcleo aquí. Así es. Para dos grandes familias de estas curvas rugosas, que llaman tipo A y tipo B, demuestran algo muy elegante. ¿El qué? Demuestran que ser de Buxbaum, Que es una propiedad estructural. tener una regularidad de exactamente 2, que es un número, ¿Y cumplir ese test computacional de desigualdades? son en realidad tres caras de la misma moneda. Es una triple equivalencia. ¡Qué potente! Sí, y esa es la belleza del resultado. Unifica tres perspectivas: la estructural, la numérica y la algorítmica. Es un resultado muy completo. Pero intuyo un pero. Sí, aquí es donde hay que ser cautos. ¿En qué sentido? En que estas condiciones, tipo A y tipo B, son muy específicas. Imponen restricciones a las curvas que se estudian. Ah, vale. Por ejemplo, en el tipo A se exige 2 a 2, 1 menor o igual a A3. Esto limita mucho el universo de curvas que pueden analizar. Entiendo. Son grandes clases, como dicen, y es un avance innegable, pero dentro de un universo que es potencialmente infinito. O sea, no es una solución universal. Para nada. Es un gran paso, pero en un camino que es muy, muy largo. Entendido. Es un avance en un frente específico, no la solución a toda la guerra. Y esta idea de controlar la imperfección me lleva a la segunda gran aplicación del artículo. Ajá. No solo decir si un anillo es bien comportado, sino medir cuán complejo es. Me refiero a la regularidad de Castelnuovo-Mumford, Reg R. Correcto. La regularidad es un número que, a grandes rasgos, te dice cuán complejo es el anillo. ¿Y qué mide exactamente? Pues de forma un poco más técnica, indica hasta qué grado de las ecuaciones que definen la curva necesitas llegar para entender toda su estructura. Reducir ese número o calcularlo exactamente es fundamental para la computación. Y las estimaciones que había antes eran muy generales, ¿no? Muy generales. El artículo cita a Littkovsky, cuya cota dependía de los dos huecos más grandes en la secuencia de exponentes. Era una estimación útil, pero bueno, muy tosca. Como decir que un edificio tiene entre 5 y 50 plantas. Ya, poco preciso. ¿Y qué consiguen ellos con su método? Pues usan la macaulificación para obtener fórmulas mucho más finas. La proposición 1.8 es la base de todo. ¿Y qué dice? Dice que la regularidad del anillo complejo, de Reg R, es el máximo de dos valores,
Por un lado, la complejidad de la diferencia con su versión idealizada. La avería, siguiendo la analogía. Exacto. Y por otro, la complejidad de la propia versión idealizada. O sea, del plano perfecto original. Tiene mucho sentido. Y a partir de ahí derivan fórmulas explícitas. He visto el teorema 3.7 para un caso de tipo A que da una fórmula cerrada. Reg R igual a flor de CB2 epsilon plus 2. Y ese es un resultado potentísimo. Vaya. Entonces pasamos de una estimación general a una fórmula que se puede meter en una calculadora. Tal cual. Eso es un salto cualitativo enorme. Hablamos de que un cálculo que antes podía llevar horas de supercomputación ahora se puede hacer en segundos. Ese es el nivel. En estos casos específicos, sí. El impacto es precisamente ese. Pasas de la incertidumbre a la certeza computacional. El ejemplo 3.8 lo ilustra muy bien. ¿Qué dice? Para una curva concreta calculan regarre igual a d-4. Simple, directo y preciso. Para un matemático computacional, esto es pasar de un mapa del tesoro que dice por aquí más o menos a tener las coordenadas GPS exactas. Es un avance tremendo. Suena espectacular. Parece que el método funciona a la perfección. Es preciso, sí, pero aquí es donde la matemática nos da una lección de humildad y donde debemos matizar ese entusiasmo. Ah, La precisión a menudo tiene un coste, la generalidad, y es importante señalarlo. Si nos fijamos en el teorema 3.10, que es el análogo para un caso de tipo B, ¿qué pasa ahí? pues que la situación cambia. Ya no dan una única fórmula. ¿Y qué dicen entonces? Dicen que la regularidad está entre LC-B-2 EPS plus 2 y LC-B-2 EPS plus 3. Ostras, de repente aparece una incertidumbre de 1. Exacto. No pueden asegurar el valor exacto en todos los casos. Solo pueden dar la fórmula exacta si se cumplen condiciones adicionales, más restrictivas, como que B-A ya menor D. ¿Y por qué ocurre eso? ¿Por qué el método pierde esa precisión tan espectacular? Porque la complejidad inherente del problema resurge. Esto demuestra que, incluso con esta herramienta tan potente, los detalles importan. Ya. Las excepciones y los casos especiales siguen apareciendo. La rugosidad de estas curvas se resiste a ser domada por completo con una única fórmula universal. Es un buen recordatorio de cómo funciona esto. Sí, es un recordatorio de que cada vez que iluminas una parte del mapa, a menudo descubres que los bordes de esa luz son más complejos de lo que pensabas. Muy bien. Entonces, si recapitulamos, nos hemos sumergido en un método matemático muy ingenioso, la maculeificación finita, Que permite estudiar objetos algebraicos complejos buscando su gemelo ideal. y analizando la diferencia que hay entre ellos. Hemos visto que esta herramienta permite establecer conexiones muy profundas. Por un lado, vincula una propiedad estructural cualitativa como ser Buchsbaum. Con un número concreto y verificable. Tener una regularidad de 2. Y por otro lado, permite obtener fórmulas explícitas y muy ajustadas para medir esa complejidad, transformando problemas teóricos en cálculos que son, factibles. Pero la conversación también deja claro que, aunque el método es potente, no es una panacea. No, para nada. Su aplicabilidad está demostrada de forma brillante en casos específicos, los tipos A y B, pero la complejidad inherente de las matemáticas pues se manifiesta en esa necesidad de imponer condiciones adicionales. Es un ejemplo perfecto de cómo avanza la investigación en matemáticas, no con una única bala de plata que lo resuelve todo, Claro. sino con herramientas sofisticadas que iluminan porciones del mapa, permitiéndonos avanzar paso a paso, con rigor y siendo siempre conscientes de las limitaciones. Este análisis me deja con una idea resonando, la verdad. A ver, El principio de usar un modelo idealizado y simple para entender un sistema real y complejo no es para nada exclusivo de las matemáticas. desde luego que no. Se usa constantemente en física con modelos sin fricción o en economía con los mercados de competencia perfecta. Totalmente. Este artículo nos muestra la versión más pura y abstracta de esa misma idea y nos deja con una pregunta para reflexionar. ¿Cuál? ¿En qué otro campo, no sé, quizás en la biología de redes neuronales o en la ciencia de materiales, se esconde una maculeificación esperando a ser descubierta para desvelar la simplicidad oculta tras una aparente y abrumadora complejidad?